Bueno, hace unas semanas tuvimos un episodio de Arrebato que coincidió de forma algo mística, arrebatadora, con otro montón de cosas y productos culturales y películas y música que está haciendo en este momento, que tiene también que ver de alguna manera con el arrebato religioso, el arrebato místico. Por ejemplo, Rosalía anunciando en Callao, envuelta también en una aureola dentro de su cabeza, el nuevo disco Lux era la canción de Berghain, o la película de los domingos. Y dijimos, ¿no nos hemos quedado satisfechas, suficientemente llenas de ese espíritu con el arrebato religioso, que queremos explorarlo un poco más y hacer algo un poco diferente? Y a raíz dijimos, ¿por qué no hacer un arrebato especial hablando de los domingos? ¿Y por qué no invitar a alguien? Cierto. Bueno, Los domingos, para el que no lo sepa todavía, porque vive debajo de una piedra, es una película de Alauda Ruiz de Azúa que acaba de ser estrenada en el momento de grabar este podcast y que cuenta la historia de Ainara, que es una chica de 17 años que tiene amigas, es buena estudiante, tiene éxito con los chicos y para sorpresa de su familia decide que quiere ser monja. Y entonces, la directora dice que ella fue a encontrar respuestas tras vivir un caso muy cercano en la película de una niña de 18 años que tomó la misma decisión. Y entonces esta película es como su proceso para entender una experiencia que ella nunca ha tenido y es posible que nunca tenga, que es lo que nos pasa a nosotras también. Y entonces hemos pensado que necesitábamos invitar a alguien que pudiera contarnos cómo es. Y entonces ha venido Lupe. Hola, yo soy vuestra creyente de cabecera y estoy muy contenta de venir a hablar con vosotras de este tema porque además surgió una conversación con Marta al principio muy informal, pero que iba cogiendo un cuerpo que es verdad que pedía como algo más. Entonces estoy muy contenta de que esté esta situación. Tenemos que avisar, es verdad que se nos ha olvidado, que va a haber spoilers de la película. Ujú. Es verdad. Claro, es decir, no vamos a destripar todo tampoco, pero va a haber momentos en los que Bueno, comentemos, un poco sí, va a haber momentos en los que comentemos detalles de forma algo extensa, entonces quede sobre aviso. Quien escuche esto, vamos a hablar de lo que sucede dentro de la peli. a mí me gustan los spoilers. A mí No solo también. hacerlos, sino que a mí me gusta que me hagan spoilers de las cosas. De alguna manera me Luego tranquiliza buscas. un poco. Sí. Sí, me gusta porque si no me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. No me gusta estar pensando qué es lo que va a pasar. No me gustan las sorpresas. No sé qué dice esto de mí, pero bueno. eh, esta película, queríamos empezar la conversación contando que está grabada en el monasterio desacralizado de las Clarisas de Guernica. Y entonces mi primera pregunta para Lupe era, ¿qué es, cómo se desacraliza y para qué se desacraliza un monasterio o un convento? Pues mira, bueno, ya contaré, no iba a contar un spoiler mío, pero las clarisas saldrán Me más encanta el adelante. concepto de un spoiler tuyo. Un auto-spoiler de mi propio lore. Claro. Claro, las clarisas serán importantes para más adelante. Pues lo sacro, bueno, para empezar, yo quiero decir una cosa muy importante, que yo voy a hablar como católica, pero a nivel usuaria. Es decir, que las cosas que cuando yo, por ejemplo, hable de qué es lo sacro y cómo se sacraliza, es lo que yo, sin ser sacerdote ni tener una formación de teología, he llegado a aprender como practicante. Entonces, lo sagrado, cuando un espacio es sagrado, es básicamente un consenso entre todas las personas que tratan ese lugar de que tiene un valor que se le aporta con una serie de rituales. Y esos rituales hacen que ese valor sea real. Entonces, cuando se sacraliza un espacio, hay hay una bendición específica que entiendo yo que al desacralizar se hace otro ritual donde se quita esa bendición de manera que ese espacio deja de servir para adorar a Dios y se puede utilizar para cualquier cosa. Porque cuando un espacio es sagrado, su función tiene que estar supeditada a dar gloria a Dios, que es para eso es para lo que está. Entonces, hay cosas que se pueden y se deben hacer y cosas que no. Igual que en muchos otros espacios civiles, como un hospital o como una escuela, solo que se mueven el 100% en el terreno de lo simbólico, que me parece profundamente real. O sea, yo creo que para los humanos lo simbólico tiene un valor, porque no es lo mismo que alguien te dé un beso o no te dé un beso, te dé un abrazo o no te dé un abrazo, no es algo imaginario. Claro, y entonces que esté sacralizado permite también que pasen unas cosas que no pasan en otros espacios, ¿no? Correcto. O sea, que no esté sacralizado, para empezar, permite que hagan una película, Ujú. y otros usos comerciales que no vienen al caso, pero que esté sacralizado permite, por ejemplo, que baje el Espíritu Santo y
permita la La transubstanciación. exacto, y ocurra la Eucaristía. Mm, a ver, creo que para eso tiene que haber un altar Ujú. y ese altar se sacraliza en el momento en el que se realiza la ceremonia de la Eucaristía, porque estoy pensando en irme de excursión católica y celebrar misa en lo alto de una montaña y que hay un trozo de piedra que 10 minutos antes de la misa y 10 minutos después es una piedra en la que nos podemos sentar y ponernos de pie y lo que sea, pero en el momento en el que se pone la, La tela manto el mantel de misa, que seguro que tiene un nombre. Es que lo que estoy dudando es si se hace una oración para bendecir y convertir, digamos, eso en altar. Yo creo que simplemente se ponen las vestiduras propias de la misa y en el momento en el que se realiza el sacrificio encima de esa piedra es altar. Pero ya estaría. O sea, yo creo que no sé qué es lo que permite un espacio que se haga en un espacio sacro que no se podría hacer en un espacio sacro. Lo Claro. que sé es las cosas que no se pueden hacer. Es decir, que es un lugar que tiene que servir para la adoración a Dios, pero no quiere decir que un lugar no bendecido no pueda servir para ello. Por ejemplo, antes comentábamos, un poco hablando de esto, ¿no? El momento en el que se grabó el videoclip de Zetangana con Nati Ay, Peluso de sí, Ateo, que fue, si no me equivoco, en la Catedral de Toledo, y que correcto. generó una inmensa polémica interpretativa, porque creo que me acuerdo en ese momento como medio de un comunicado en el que decían algo así como, no, pero sí que está esto intentando transmitir o, Sí, ¿no? He hecho a mayor gloria de Dios, ¿no? Porque la letra de la canción contiene unos versos como yo era ateo, pero ahora creo, sí, y otra gente diciendo, pero ¿cómo va a ser esta mayor gloria de Dios si está bailando semidesnuda Nati Peluso en medio de la catedral? sí. Y hubo, o sea, se montó un pitote Se de... montó un pitote. Yo estaba a favor del DEAN, yo estaba a favor de que la prestaran, Ujú. porque creo que en el diálogo siempre nos manchamos. Y que es verdad que Tangana, tengo un amigo que se llama Chema Lejos, que es profesor y que hace muchas veces como lecturas interpretaciones de lo sacro y lo pop. Hizo una conferencia precisamente sobre ese videoclip y sobre esa canción, que luego, si no me equivoco, sí, luego Tangana, cuando le llegó, Antón dijo, se lo mandó a su madre, si no me ha llegado mal la información, pero esto podría ser apócrifo, pero algo así como que estaba de acuerdo, era como, mira, esto es lo que yo quería contar. O sea, sí había un intento honesto de hablar de cómo se puede parecer al amor humano, al amor divino, aunque no lo esté haciendo siendo Claro. teológicamente puro, lo estoy haciendo desde mi lenguaje, que es un poco de culo, un poco de nalga, un poco de apretón por aquí y por allá, pero sí que hay un mirar, quiero introducir un elemento religioso en esta canción. Bueno, y que lo místico tiene muchas formas, como ya hemos ido viendo en el podcast, pero a mí me interesaba especialmente porque una de las cosas que pasan en la película, ojo spoilers, ya hemos avisado, es que digamos, los momentos, los arrebatos místicos que convierten a por lo menos dos de estas niñas en aspirantes a monja, ocurren las dos dentro del espacio sacralizado del convento, bueno, del convento y de la iglesia, ¿no? Y Ujú. entonces me ha parecido significativo cuando hace un par de semanas hablábamos de que después de la reforma luterana Ujú. empezó a haber conversiones y experiencias místicas individuales Es verdad, más a lo menudo pensaba que yo. colectivas, ¿no? Y me Mm. pareció interesante porque eso significa que te puede pasar en cualquier sitio, ¿no? La montaña, el bosque, Pero la individuales playa. fuera del templo. Claro. Claro, Vale. exacto. O sea, como de repente iba yo haciendo mis cosas y me pasa tal, ¿no? Y entonces en este caso a mí me parece interesante que a las niñas les ocurre en este contexto porque a mí me interesan mucho los protocolos que generan los espacios apropiados para tener experiencias místicas o para tener arrebatos, ¿no? Entonces me pregunto si tú piensas que en este caso se da esa concentración de elementos que facilitan ese tipo de experiencia. 100% porque el templo está hecho para el hombre. Quiero decir, Dios no necesita un templo. El templo es un lugar donde se quiere favorecer que a un hombre hecho, o sea, una persona con 5 sentidos, con una naturaleza humana, digamos que el sentido de lo sacro esté más agudizado. Como si vas, como si vas a un concierto, como si en una sala de conciertos hay una acústica preparada para tener en cuenta el sentido del oído, pues de la misma forma el sentido de lo sacro es favorecido en un lugar donde haya un silencio, donde tú te puedas arrodillar. Para mí la gestualidad del cuerpo es importantísima y uno arrodillado percibe distinto que uno caminando por la calle. La imaginería,
que es algo con lo que después del Vaticano II estamos ahí un poco en lucha a ver cómo salimos de esta, pero se están haciendo cosas muy bonitas. Y que efectivamente, por ejemplo, las imágenes religiosas, yo tengo un amigo imaginero que se llama Javier Viver y la imaginería religiosa tiene que ayudar a la oración. Luego ya está que sea contemporánea, que sea bonita, que dialogue con Rozco, no sé qué, pero tiene que ayudar a que uno se abra como más a lo sagrado, sin duda. Claro, pero estos elementos conductivos son La conductivos música. la música porque una de las cosas súper interesantes de la película, que hemos convenido ya entre las tres, que es una película espejo, porque cada persona sale viendo una cosa completamente distinta. Unos Maravilloso. piensan que es una película de terror, otros piensan que es la película más bonita que han visto nunca, ¿no? Es decir, según un poco si tienes o no tienes, supongo, a Dios en tu corazón o qué opinión tengas de este tipo de rituales, pues piensas que es una peli u otra. Pero lo que sí sabemos es que tiene dos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Hay un punto de vista que es el de la niña, que está atravesando este proceso con una voluntad bastante clara y lo ve de una forma muy especial. Y el otro punto de vista es el de su tía Maite, protagonizada por Patricia López Arnaiz, Que está increíble. que está increíble y bellísima, además, que es la que está viendo, digamos, para mí, es como que una está viviendo la experiencia mística y la otra está viviendo la pérdida, ¿no? De Ujú. alguien que se lo lleva, pues, una secta. Y entonces, yo como espectadora siento que en realidad los dos puntos de vista son los de el de la tía que ve una secta y el de la monja, digamos, que lidera el convento al que ella se va, que lo que explica es que son una comunidad con unos protocolos pues, concretos. Y entonces en esa tensión vive la película, ¿no? Con todos los personajes un poco oscilando alrededor. Entonces, tú, ¿cuál ha sido tu experiencia de la película? A mí la peli me removió mucho, porque yo he tenido dos periodos de discernimiento importantes. Y me impactó mucho porque es tal cual lo viví yo. O sea, prácticamente idéntico, excepto que os comentaba que, siendo sincera, mi dirección espiritual, o sea, la dirección espiritual que tiene la niña que tiene Ainara en la película es top. Es muy respetuosa de su libertad, muy tranquilizadora. Además, yo creo que por parte tanto del sacerdote como de la monja nunca percibí un momento donde le metieran prisa, donde le urgieran a decirte estás perdiendo el tiempo, tienes que decidirte, sino lo contrario. Em, y entonces salí muy removida porque me devolvió a un momento de mucha ansiedad, porque el discernimiento vocacional es un momento es fácil que sea un momento de profunda angustia, tanto si sale tanto como si sale sí, como si sale no, y sobre todo por el tipo de edad en la que uno se lo plantea, porque en el fondo se lo plantea uno a una edad en la que se está planteando qué quiere hacer con su vida. O sea, la misma edad en la que uno se plantea si quiere estudiar una carrera o quiere estudiar otra, si quieres vivir en España o quieres vivir en otro sitio, un poco quién quieres ser de mayor, digamos, conlleva todo ese peso de angustia de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y cuando salí, yo fui a verlo en un pase católico. Que yo vi una blazer y dije, ok, ya sé quiénes estamos aquí. Y luego ya empecé a ver alzacuellos y tal, pero una blazer fue suficiente. Y cuando salí no quise hablar con mis amigos y no quise hablar con nadie católico. Me fui a dar un paseo. Porque salí como con un nudo que tenía como que procesar, porque también me puso delante de todo, de qué había pasado en mi vida después de ese momento vocacional. Decir, bueno, ¿cómo han salido las cosas? ¿Se cumplía, no se cumplía? ¿Hice bien? ¿No hice bien? Yo estoy convencida de que yo hice el proceso bien y sabía lo que tenía que salir, pero es como revisitar que alguien te pidiera casarse contigo y te preguntas qué habría sido de esa vida. Fue muy bonita, me impresionó mucho la honestidad con la que la directora había tratado algo que fenomenológicamente he visto que se da así, o sea, que alguien desde fuera lo ve así, creas o no en lo que está pasando. Y yo tuve exactamente ese mismo momento de llanto delante del altar, que se transformó como una profunda paz ya sé, Señor, lo que quieres de mi vida. Y si alguien lo hubiera visto desde fuera, habría sido idéntico. Que es el momento del arrebato. Claro, a mí yo creo que merece la pena pararse un momento en el concepto de discernimiento, porque Ujú. esta película lo que cuenta es el proceso de discernimiento
de la protagonista. Y yo, que no tengo grandes vínculos con la iglesia, pues para mí ese concepto era completamente nuevo. Yo no sabía que esto era así. Vale. Entonces, ¿Cómo creías que era? no, yo no sabía que Claro. existía. O sea, la No, palabra pero discernimiento cuando uno para se mí mete a significa monja, otra ¿cómo cosa. decidía? O a lo mejor no te has preguntado cómo decidía una meterse a monja o no. Pues yo pensaba que, y pienso que en la película también hay una capa de clase, ¿no? Ujú. Yo pensaba que la gente se mete a monja por muchos motivos distintos, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor en España, cuando eras de una familia pobre y querías que tus hijos estudiaran o hicieran determinadas cosas a las que no podían acceder con dinero, pues se hacían curas o se hacían monjas, que también era otra manera de estudiar, ¿no? Para la gente en, no sé, en las aldeas pobres del Pero eso en país. los años... Pero no hace tanto. Yo conozco casos de gente que ha tenido que irse con los curas a estudiar porque no tenía otras opciones. Mm, No voy a dar nombres porque igual son bastante conocidos, pero sí yo conozco estos casos. Y luego, pues, por ejemplo, en el convento hay una chica de Guinea, mm, hay una De chica de Perú. Perú, y entonces yo siento que ahí hay una mirada de clase también, al menos la mía lo fue, y entonces que te pregunta, ¿no? ¿Por qué motivos distintas ujú, personas se hacen monja? Pero la idea del discernimiento me parece muy interesante, primero, porque tú estabas hablando de cómo es una edad en la que tú estás decidiendo qué quieres hacer con tu vida o qué quieres ser en la vida, pero tal y como se plantea desde el convento, en realidad no lo decides tú. Es decir, tú lo que haces es estar preparado, mm, estar abierto a la posibilidad, y esa escena que ya tiene en la iglesia, en la que llora y pide, por favor, que le diga a Dios, ¿no? Si la ha elegido o no, porque mm. el discernimiento es que te elija Dios a ti, Sí, no que Claro. elijas tú ser monja. correcto. Entonces es distinto. Em, Me ha parecido muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre internamente cuando se da esa situación? Ay, es que me emociona con estas cosas. Pues es un diálogo muy íntimo, que es muy difícil, pues es cuando te miras a los ojos con la persona a la que quieres y sabes que, y lees cosas que no puedes contar a nadie más. O sea, que entra realmente dentro del tejido más profundo de lo que somos y que a la vez ni siquiera conoces de ti misma. Es muy difícil de explicar. O sea, yo creo que tiene como varias capas. Por una parte existe el discernimiento, hay un momento ahí de decisión en esa que se simboliza, digamos, en esa escena, pero esa escena se ha dado muchas veces seguramente en la vida de si Ainara fuera real, digamos, esa oración la habría tenido muchas veces. Esa oración yo la tuve muchas veces y la gente que ha pasado por eso es una y otra vez. Entonces, hay una parte como un diálogo muy íntimo, pero sobre todo está hecho de realidad, el discernimiento. O sea, tú tienes una pregunta y la realidad te responde, porque Dios o se da en la realidad o no se da. Es el dueño de la realidad, digamos. Entonces, se dan una serie de signos donde lo hablábamos antes, que uno incluso no tiene por qué ser creyente ni católico para de vez en cuando preguntarse si hay signos en su vida que están dirigiendo hacia un sentido. Entonces, si tú en el discernimiento tú estás intentando entender de forma que estás más abierto con una pregunta en la que todo está a flor de piel, pero que tiene que tener sentido. O sea, por ejemplo, también las monjas, o sea, una forma de saber si Dios te quiere en un sitio es que las monjas te acepten. Porque uno de mis procesos de discernimiento no era solamente yo la que vi que no era mi sitio, también el movimiento al que yo quería pertenecer vio que no era mi sitio, por ambas partes. O si, por ejemplo, también tengo amigos que han querido, que han entrado dentro de una orden religiosa de ser monjes, y luego por su temperamento, por su TDAH, por su inquietud, por tal, han visto que esa vida no es para ellos, y eso es una forma también en la que Dios responde. Pero quizás tú estás preguntando por ese momento como de diálogo más íntimo y de oración, que es una parte pequeña. ¿Y por qué es una parte pequeña? Porque puede ser sentimental. Y eso somos muy conscientes. También la dirección espiritual tiene que no poner todo su peso en que tú sientas ese arrebato. Porque el arrebato puede ser que un día, yo qué sé, estés ovulando. O sea, quiero decir que esa parte como sentimental suele, igual que cuando estás enamorado, ayuda mucho, pero no es lo que construye una vida entera y una vocación entera. Ahora, ese momento de oración y de cercanía es algo indescriptible en la que adquieres una certeza
que cuando se da nadie te puede convencer de lo contrario, nadie te puede convencer de lo contrario. O sea, yo tengo una certeza de que Dios existe y tengo una relación con Dios que solo me puede quitar Él. O sea, hay una cosa en la cual la película yo creo que es muy precisamente, ¿no? Que es en esto que decía ahora Marta, de que es como un espejo, todos los personajes están complejizados y caracterizados de tal manera que la posición de ninguno es maniquea, ¿no? Es Mm, decir, la tía que tiene sus resistencias a que su sobrina vaya a hacerse monja, no es una posición maniquea, es compleja, es de los personajes de la familia que expresa genuinamente cómo quiere, por ejemplo, Y que es a fácil esa sobrina. entenderla Claro, es muy... por parte de todos. Y es un personaje con el cual, sobre todo, ¿no? Como si vienes de la perspectiva de un espectador o una espectadora que no tiene fe o que no conoce eso, pues empatizas bastante con la posición que llega a tener la tía. Y con otra descripción que hace, que es, por ejemplo, la de la vulnerabilidad de esa sobrina. Mm, Hay un momento en el cual ella le explica también a esa madre superiora del convento, mm, y es una cosa a la cual se alude en varios momentos de la película, que esa sobrina ha tenido la experiencia de la pérdida de su madre, que puede tener un trauma ujú. relacionado con la pérdida de su madre, que también había cierta vinculación de la madre con lo religioso, porque es quien le da una cadenita de la Es Virgen y le dice, verdad. la Virgen va a estar acompañándote siempre, ¿no? Como te Mm, da estos elementos interpretativos para que tú puedas hacer un montón de interpretaciones si tú quieres de lo que es la película. Y le dice, en un momento de la Madre Superiora, mi sobrina tiene una herida que la hace ser muy especial, pero también vulnerable. ¿No puedes tú decirle que se tome esto del discernimiento un poco más lento, con más calma? Dice Madre Superiora. mm. Eso no está en mi mano, se tiene fe o no se tiene, nosotras somos el rebaño y Dios es nuestro pastor. Que recuerdo otro momento después, que es cuando una postulante muy joven también en el convento, La que le, fuma. la que fuma, sí, le cuenta el momento en el que va, escucha unos salmos, salir a ese convento a llevar unas cosas o coger unas galletas, y de repente oye la voz de Dios que le dice, te quiero para mí, ¿no? Y en ese te quiero para mí, yo creo que también se concentran muchas de esas cosas. Pero claro, y por eso es como muy interesante en esta conversación contigo, a mí la idea de oír la voz del Señor diciendo te quiero para mí, me resulta una cosa tan alejada como de mi imaginario de lo posible, Ujú. ¿no? Y con la que uno de la película, que es como muy difícil de entender, ¿no? O de imaginarse. Que tiene también que ver con esto que decías de lo inexpresable, quizás. Sí, es incomunicable. O sea, creo que Mm, se parece mucho y esto lo hemos hablado con Marta, al enamoramiento. Lo más parecido es el enamoramiento. mm, Y de hecho, el libro del Cantar de los Cantares, que no sé si lo conocéis, que ujú. es Mi Sí, Imperio sí, 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 sí. Romano, pues hace mucho, es un libro en el que no se menciona a Dios y sin embargo es como uno de los libros principales del Antiguo Testamento porque habla de esta dinámica del deseo entre el amado y la amada. Claro. Y es lo más parecido a lo que ocurre entre el alma y Cristo. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que nunca se ha enamorado lo que es enamorarse? O no sé, o incluso ciertas experiencias estéticas. Yo Mm. creo que se parece más a una experiencia estética o la experiencia estética del enamoramiento que al deseo en sí. Sí, tiene un punto muy de arrebato. Pero es que estaba pensando, me he distraído porque estaba pensando en cuando hablan de Ainara, de que tiene una herida Ujú. y de cómo lo ve la tía, que es verdad que yo creo que incluso los creyentes hemos tenido muchos no creyentes alrededor que han pensado que nos están metiendo en una secta. Ujú. A veces nos Claro. estaban metiendo en una secta y otras veces simplemente era la naturaleza de la fe. Y creo que todos, que también los no creyentes empatizábamos mucho con la visión de la tía. Pero el punto del discernimiento que antes, que me he quedado como, digo, se me ha quedado incompleto, es que la prueba, digamos, de que Dios te pide eso es que tú eres más tú misma. O sea, el discernimiento es largo. La niña, cuando Ainara entra de postulanta y Ujú. luego está de novicia y luego no sé qué, hasta que hace unos votos permanentes, hay mucho tiempo de discernimiento más en serio. Y en ese tiempo lo que se tiene que ver es que esa persona florece. Y si tú estás intentando compensar un trauma y esconderte, te echan. Si lo hacen bien, te echan. Porque se nota que una persona se va haciendo cada vez más pequeñita y cada vez como más menos ella misma. Que eso al final es todo. Es cómo sabes que te tienes que casar con tal persona.
¿O cómo sabes que ese trabajo o que esa línea de trabajo es buena para ti? Claro, porque ¿Cómo es cambié casarse yo? con Dios. Es casarse con Dios, estás de novia. Y el noviazgo, tal y como lo piensa la Iglesia, el noviazgo es un periodo de discernimiento para saber si esa es la persona con la que te tienes que casar. No sirve para otra cosa. Y el discernimiento se ve viendo si tú eres más tú misma, si estando con este chico eres mejor hija, mejor amiga, mejor trabajadora, florece todo lo de alrededor por el contacto con esta persona. Entonces, Ainara lo que ves es que ella no se niega a liarse con el Miquel o a ir a la discoteca, pero es que la ves hecha una lechuga. Mm. O sea, ella cuando le brillan los ojos cuando está con las monjas. Y dice, yo aquí soy yo misma. Y ese es el criterio. O debe de serlo. Es que realmente es una película espejo. ¿Por qué? ¿Qué es que tú no veías eso? No, pero tampoco lo veía. Quiero decir, no es Vale. que no lo viera, Claro. sino que yo lo que me parece interesante, claro, ya empezamos este podcast hablando de los criterios de William James de la Ujú. experiencia religiosa, ¿no? De lo místico, ¿no? Y lo primero que dice es que es inefable, es decir, Mm, que no se puede explicar con palabras. Es un sentimiento que no tiene palabras para ser explicado. Es una experiencia interna profunda y entonces se utilizan metáforas. Yo lo que me sí. pregunto, claro, para alguien como yo que no ha tenido esta experiencia religiosa, pero sí que he tenido experiencias que para mí son místicas, pues típicamente en mitad de un bosque, en lo alto de una montaña, llegando a Venecia en tren a las 6 de la mañana, pero también bailando en una discoteca a las 6 de la mañana. eh, Estábamos aquí mirando la letra de Berghain que sale esta tarde, Oh my God, ¿y qué es lo Claro, que ya habrá la dice? canción de salido esta Rosalía. semana o algo así. La canción de Nuestra Rosalía santa que yo, patrona. claro, cuando estaba recordando Lizzy esto que le dice Dios a la niña que Te fuma y le quiero para dice te mí. quiero para mí, yo pensaba en Rosalía diciendo te follaré hasta que me quieras, ¿no? ¡Wow! Te follaré hasta que me quieras, hasta que me quieras, te follaré hasta que me quieras. Quiéreme, Quiéreme. quiéreme, quiéreme, quiéreme. Termina su canción que habla casi de una intervención divina también, ¿no? Lo que pasa es que se llama Berghain, con lo cual yo creo que Rosalía y yo hemos tenido pues una experiencia parecida. Pero claro, entonces aquí la Pero son cuestión experiencias muy es, estéticas. Mm. son Todas experiencias las que has estéticas escrito. que tienen un impacto, yo diría que importante en el momento, pero limitado más o menos. Ok. Pero luego la experiencia del amor también puede ser una experiencia mística, definitivamente, en la cual tu cerebro está lleno de, de unos neuroquímicos, ¿no? Que permean todo lo demás. Es decir, que no solamente cambian tu relación con el amado, sino que cambian tu relación con el mundo. Ujú. Y Correcto. entonces tú te sientes más tú misma porque estás llena de oxitocina, de dopamina, de serotonina. Y entonces lo que se abre es una ventana de oportunidad. Ujú. Decíamos hace hace unos programas que la diferencia entre la experiencia mística y el trauma no es tan Claro. grande. El trauma es una Me lo perdí, me experiencia interesa. Ok. que te cambia a nivel arquitectónico interno, Sí. ¿no? Es decir, que cambia la arquitectura no solo de tu cerebro, sino también de tu sistema nervioso. Y por eso es tan difícil de, digamos, de corregir o de reconducir. Y la experiencia mística a menudo dura poco, pero también te cambia. Lo que pasa Pero es que lo llamamos experiencia mística cuando te cambia para mejor, claro, ¿no? fíjate que es muy interesante que van en direcciones opuestas, Ujú. porque, y esto es teológicamente maravilloso, porque el trauma lo que hace es disociarte y te separa de ti mismo. Y el diablo, y aquí me voy a lanzar, creo que diablo es como separación. Tiene algo parecido, o sea, la idea de todo lo que es diabólico, demoníaco, etcétera, es que está al revés y que se separa, que hay dualidad. Y lo que hace la experiencia mística es ese hacerte más tú mismo, que es una integración. Pero ¿y cómo? Perdón, sigue. Ah, no, ya está. Pero estaba esperando tu cara, ¿qué quería decir? No, es que me he quedado pensando. Tú dices, es ser más tú mismo, pero en realidad es estar más con Dios, estar más cerca de Dios, Ambas ¿no? cosas coinciden. Claro, Ujú. esto para mí es interesante. ¿Cómo es que un contexto que en principio está bastante reglado, Ujú. ¿no? Y luego a mí yo venía pensando en hablar de la diferencia entre una visión y otra, que es la visión de la comunidad y la visión de De la la secta. secta. Correcto. Que dos personas mirando la misma película ven dos cosas muy diferentes, ¿no? Y yo he Sí. estado pensando un poco en qué momentos la película te ofrece ambas cartas y la carta la eliges tú. Sí. Em, pero y entonces, en un contexto tan reglado, ¿no? En el que pues estas son monjas de clausura, es decir, estás viviendo en un espacio bastante cerrado, hay Ujú. rejas. Tienen voto de eh, castidad, voto de exacto. pobreza.
entiendo que su relación con las familias está mediada por ese teléfono móvil que lleva una sola persona en Sí, este convento, ¿no? Y lo lleva en el bolsillo y lo coge ella todo el rato. sí. Es decir, ¿cómo es posible que ser más tú misma sea compatible con esta estructura tan rígida? Es el camino de las tesis. O sea, las tesis, el objetivo es ser más uno mismo y necesita una estructura que te permita superar el instinto. El instinto entendido como inercia. O sea, aquello a lo que, digamos, los coping mechanisms a los que acudimos y que si nos movemos solamente por ellos, termina el día y lo hemos perdido completamente. O sea, yo cuando quiero, por ejemplo, a mí me gustaría llevar a cabo un par de proyectos artísticos que me van a hacer ir en la dirección en la que quiero ir, que es que mi fotografía tenga un componente artístico, o sea, que mi expresión como fotógrafa profesional tenga un aspecto mucho más artístico que periodístico, que es en el que estoy ahora, ¿no? Para eso tengo que hacer un esfuerzo en el que tengo que salir de lo que a mí me sale. Tengo que crear una estructura, como cuando como cuando me corrigieron la columna vertebral de joven. Tengo que poner una estructura que haga un poco de violencia para poder escalar y para poder acercarme más a quien yo quiero ser. O sea, Ujú, cualquiera que haya querido cambiar para bien, quieres cambiar a algo donde tú te reconoces más. ujú, Y para ujú. eso necesitas una estructura que a veces tiene que ser muy rígida y a veces necesita una comunidad. Todas las tradiciones religiosas y todas las tradiciones espirituales han tenido unas tesis que requiere, digamos, igual que un músico necesita de unas reglas para poder crear una melodía dentro de una partitura con unas reglas muy fijas. Esto en la creatividad es muy evidente. Sí, pero en este caso la disciplina la impone el, digamos, la plataforma artística o el contexto artístico o incluso el propio artista. Es Ujú. decir, todos sabemos que al otro lado de la trascendencia, o sea, que la trascendencia está al otro lado de la disciplina y el esfuerzo, etcétera, etcétera. Esto es una verdad universal. Pasa con los atletas también, pasa Correcto, con cualquier total. esfuerzo. eh, eh, Generalmente es premiado y por eso nuestro cerebro tiene un sistema que te premia cuando aprendes cosas. Ujú. Es decir, que primero tu cerebro te pone obstáculos, por eso cuando estás a punto de hacer algo difícil, de repente te entra el hambre, quieres fumar, quieres beber, quieres ir al baño, no sé qué, porque es tu cerebro Una diciendo, no me quiero resistencia. gastar todas estas calorías en hacer esta movida que no sé lo que es, que quieres hacer tú, pero cuando lo haces, tu cerebro dice, mira, no estaba tan mal, ¿no? Y te premia con un chute de dopamina o de algo de estas drogas Sí, ricas que hace el cerebro. Claro, en este caso las restricciones están sujetas a las normas de un convento que no, que que has no elegido tú. que has elegido tú. Bueno, y que luego el convento te elige a ti Ambas, y claro que luego tiene que. Dios te dice, yo te quiero para mí. Es decir, se dan un montón de condiciones ahí en las cuales tu instinto, ser tú misma, queda muy disuelto, yo creo, No, en la en... realidad, tú no sé si habéis conocido a sacerdotes o a monjas que digas, ojalá ser así yo. Que puede que no, es que puede que sea también Claro. una razón por la que tenemos vidas distintas respecto a No, la fe. o sea, yo estoy bautizada y he hecho la primera comunión y como ya he dicho, en la aldea de mi abuela, que era mi persona favorita, extremadamente religiosa, eh, la llave de la iglesia la tenía mi familia y entonces yo tengo mucha relación con muchos curas de la zona y ha habido curas absolutamente maravillosos y ha habido curas absolutamente asesinables, es decir, como el mundo en general, Total. ¿no? Pero quiero decir, hay gente, pues hay sacerdotes que yo conozco, Javier Prades, por ejemplo, es uno de ellos, que tú le ves y dices, esta persona es ella misma a un nivel al que a mí me gustaría ser yo misma. O lo he visto Mm, también muchas veces en mujeres consagradas, que es una cosa además bastante feminista porque no necesitan el patriarcado para nada. Y dices, la primera vez que yo quise consagrarme era porque yo veía unas mujeres a mi alrededor que decías que nunca he visto, es como si tuviera una esencia más fuerte de la que tengo yo. Cada una es ella misma de una forma a la que yo me quiero parecer. A mí me daba igual la cuestión, el ser de un movimiento, ser de otro, las reglas que había que cumplir. Yo quería tener como una mirada tan presente como tenía estas mujeres, que luego no era lo mío. Claro, Pero veo súper fácil. O sea, tú eliges un sitio donde intuyes que vas a florecer, porque cada vez que te acercas, eres más tú. ujú, claro. Cuando he leído
el libro de Cristina Morales de Últimas tardes con Teresa de Jesús, ¿no? Que básicamente como hace una novelización y reconstruye parte de la vida Santa de, Teresa. Los de Teresa de santos son Jesús. muy ejemplo de esto. Claro, y habla como de la vida conventual, femenina, apartada del mundo. Ahí hay una cosa en esta parte de comunidad que tiene algo muy deseable, ¿no? Que Mm. se está analizando mucho ahora qué es lo que puede haber de deseabilidad en ese tipo de vida. Me decía antes Marta, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de estar en el campo recogiendo lo que cae de los árboles, ocupándote del huerto, haciendo tareas. Mm. Es algo, ¿no? Que da un sosiego y da una calma y una tranquilidad que puede ser muy deseable. Pero también, y retomando lo que me comentaba Marta de la experiencia entre secta o comunidad religiosa, yo vi algunas escenas que me acordaba, por ejemplo, de un documental que sacó HBO hace un año o a principios de año en realidad, creo, que se llama El Minuto Heroico, Uh, ¿no? Que girl. es, Es que mi primer discernimiento fue con Opus Dei. claro, Hice un máster allí. y este documental, para quien no lo haya visto, básicamente lo que habla es de muchas mujeres, sobre todo, que hablan de su experiencia con el Opus Dei, su experiencia entrando allí en procesos de discernimiento espiritual y saliendo horrorizadas y todo lo que relatan de eso. Y había escenas que a mí me recordaban eso y al mismo tiempo otro ángulo de la película que me hacía decir, claro, ¿por qué a esta experiencia comunitaria que me describe la película estoy tendiendo a asignarle esta categoría de secta o a pensarlo de esta manera tan negativa cuando a lo mejor con otra experiencia comunitaria no lo haría? O si cambiaras alguna de las normas o lo hicieras menos restrictiva, dejaría de clasificarlo como experiencia comunitaria, ¿no? Como experiencia de secta. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está ese umbral? Y a ver si nos puedes contar sobre Estoy esa ready. experiencia del Opus, que me parece Ujú. muy interesante, Opus Dei, Opus Night. porque era muy duro el documental, muy, muy Yo duro. no lo he Y hay visto, unos pero vamos. abusos muy, muy tochos. Claro, es que está la figura del abuso de conciencia, Mm, que es algo de lo que no éramos conscientes. Yo no era consciente hace 10 años, nadie de mi alrededor era consciente, seguramente estaría tipificado, pero ahora la gente está siendo más consciente. Y el Opus Dei tengo que decir que me consta que está cambiando estas prácticas porque es que se le deprimía a la gente clínicamente de 10 en 10. Entonces, y tengo que decir que yo tengo amigos del Opus maravillosos que lo saben que les adoro, pero mi experiencia fue muy negativa porque fue muy sectaria. ujú, Yo creo que estuve en unos peores momentos, o sea, en el centro donde yo estaba, que el centro es como o sea, la casa donde vas a estudiar, donde vas a confesarte, donde tienes las reuniones, todo eso, todas las chicas pidieron la admisión al Opus Dei. Eso no es normal. claro. Todas las chicas nos fuimos. O sea, era claro para cualquier observador que no fue un gran momento. ¿Quieres decir las chicas? No que se fuera todo el mundo, sino que fuisteis las mujeres. Es solo de mujeres. O Es sea, solo de está mujeres. totalmente dividido desde la cúpula. El Claro. hombres y mujeres está totalmente separado. Entonces, la diferencia para mí es bastante clara. Para empezar, hay un intento claro y constante en separarte de tu propio criterio. Y esto puede ser en Opus Dei o puede ser Mm, en un seminario de emprendedores, ¿vale? Tú, o sea, la idea es que tu propio criterio no es de fiar y es mucho más noble que ese momento en el que lo notas físicamente, en el que aplastas tus resistencias en favor de lo que te dice otra persona, que es casi una dominación masoquista. O sea, es casi un momento en el que se recompensa la anulación de uno ujú, mismo en favor de lo que te dice el líder. Lo que te dice el líder, lo que te dice el director. En un lugar, en un movimiento religioso, en un ámbito de discernimiento sano, siempre tiene que haber un favorecer lo que tú misma ves. Que haya una propuesta, por ejemplo, que eso lo hace muy bien el sacerdote, cuando la chica le gusta a Miquel, ujú. le dice, ¿y por qué sabes que Dios no te ha puesto a Miquel? Mira a ver qué pasa cuando estás con él. No sé si recordáis eso. Sí, que No sé cómo lo dice, recuerdas tú. claro, dice, Dios no te está hablando a través de Miquel. No, no dice eso, dice, a lo mejor Dios Mm, te está hablando a través de Miquel. claro. De hecho, ya luego se lía con él y dice, pues no era esto. Pero el Mm, sacerdote en la dirección va invitando, Es que realmente es que está claro. en una peli espejo, porque yo no vale, he visto eso. ok, bueno, pues lo que yo he visto en una dirección espiritual buena, por ejemplo, con un sacerdote que se llama José Miguel García, es que él nunca cedía yo quería que me diera un criterio, o sea, yo quería que me diera soluciones y él jamás cedía a darme soluciones. Y luchaba, se resistía a ese intento mío, lo que me daran criterios. Como por ejemplo, mira, a ver si con ese chico estás más contenta en el resto de tu vida. Pero no me decía, si tú tienes que estar con este chico, no tienes que estar con este chico, tienes que tener este trabajo, no.
una dirección espiritual no sectaria te da un criterio y te anima a que seas tú la que hagas ensayo y error. No te da la sensación de que te vas a morir o te vas a condenar inmediatamente si te equivocas. El miedo al error, el miedo al pecado es algo tremendamente sectario. Eh, lo sectario te separa de tu familia, te separa de tus seres queridos y de tus estos. Una cosa que pasaba en el centro donde yo estaba era que se veía claramente que cuanto más tiempo pasara ahí, mejor. Que el tiempo pasado fuera era un poco pérdida de tiempo. De hecho, mis días se terminaban convirtiendo en todo el rato en el centro, actividades con el centro. Recuerdo una vez que la numeraria que me dirigía espiritualmente, que era una tía estupenda, pero que estaba convencida de saber lo que Dios quería de mí más que yo, porque a ella probablemente se lo habrían hecho. Ella me decía, es que tú le cuentas demasiadas cosas a tus padres. Yo tendría, no sé si entre 15 y 18 años fue todo este proceso. Entonces, eso es tremendamente pernicioso. En un movimiento, en un lugar religioso que te trate con libertad, tienen que animarte. Vale, tu padre no quiere que estés en el convento, pero ve a comer con él todos los domingos, pero invítalo. Claro. Pero, Pero, ¿sabes? por Dime. ejemplo, estaba acordando de un momento en la película, ¿no? En el que están teniendo una discusión el padre de la niña y la tía, ¿no? Donde creo que es, no creo si es la tía o es el padre el que dice algo así como, claro, ahora estamos descubriendo de repente que el guía espiritual de nuestra hija lleva hablando con ella no sabemos cuánto tiempo sin que ella hable con nosotros y esto es un adulto reuniéndose con una menor sin que hayamos sido informados sobre ello, Sí. ¿no? O sea, Claro, pero él dice, esto es lo que lleva siendo una confesión, una dirección espiritual de toda mm, la vida. O sea, que también incluye una parte de todo niño para crecer tiene que tener en algún momento un adulto que no sean los padres mm, en quien confiar. Y ahí es donde tienes, digamos, la suerte, iba a decir la lotería, pero no, la suerte de que tenga una conciencia suficientemente formada como para saber alertar a los padres y a la gente de confianza si hay algo preocupante. Pero creo que es algo que cualquier tradición religiosa va a tener. Yo quiero proponer, como he estado pensando en estas dos visiones de el convento como comunidad, Mm. donde te acercas más a ti mismo, y el convento como secta, ¿no? Que se lleva a tu sobrina y ya no la vuelves a ver. Y he estado pensando, porque yo la he visto dos veces, la vi en el preestreno y luego la volví a ver ayer con Lizzie, y claro, me dio tiempo a pensar un poco cómo hace esta película de una manera tan fina para proponerte una visión que no es abstracta, que es específica y bastante intensa, sin, eh, sin, exacto, dándote a lo mejor criterios, pero sin Sí. dirigir tu ujú, mirada, ¿no? Y entonces yo siento que hay varias escenas dobles, ¿no? Mm. Donde te dan las dos cartas. Ok. Porque, por ejemplo, la diferencia entre una comunidad y una secta es que, para empezar, suele ser voluntaria, ¿no? claro. Y en este caso, de hecho, es tan voluntaria que ni siquiera lo decides tú, lo decide Dios. Dios te dice, vente conmigo, ¿no? Pero luego, teóricamente, los miembros eligen participar y luego pueden salir libremente. Claro, la tía le dice, ¿y ahora cuándo te vamos a volver a ver, no? Y Mm. entonces la monja le dice, esto no es una cárcel, aquí la gente entra y se va cuando quiera. Pero luego también le dice la sobrina, pues podéis verme cuando queréis, pero me tenéis que llamar antes, pues para avisar. Y claro, el único teléfono del convento lo tiene la monja. Mm. Y entonces ella dice, que lo van a decidir ellos. Es Claro. decir, las dos visiones son razonables, porque efectivamente, en principio, esto puede pasar, pero sí que es verdad que ese bolsillo de la monja es el único teléfono que hay en todo el convento, ¿no? Sí. Dice, hay pluralidad de pensamiento en una comunidad, se acepta diversidad de opiniones y críticas internas, pero en una secta no. Ujú. Hay un líder que tiene una autoridad absoluta e incuestionable, hay una doctrina específica que es exclusiva y niega a las demás. De hecho, yo recuerdo a esta monja cuando conversa con el Ujú. padre y con la tía, ¿no? Que el padre le dice, bueno, yo Creo que hay algo. soy un poco espiritual, creo que hay algo, y ella le dice, espiritualidades hay muchas, pero Dios solo hay uno, Esa monja ¿no? top, sí. Y luego, y aquí viene lo que estabais Bueno, contando pero para eso es una mí. opinión que ella tiene. Sí, sí, pero Mm, bueno, esta es tu visión de esa conversación, mientras que yo estaba viendo otra, ¿no? Es como, claro, tú puedes creer en el monstruo espagueti, puedes creer Claro. que la Tierra es plana y todo lo que sea, pero Dios solo hay uno, ¿no? Hombre, claro, pero digo, ¿qué esperas de una monja? Quiero No, no, decir no, que no. bueno, sí. Sí, o sea, O sea, entiendo la visión y sí, entiendo a la monja, pero también aquí lo que te plantea es que nosotros tenemos un criterio que es el único criterio que existe para nosotros, con lo cual esa idea de pluralidad de opiniones y de críticas internas es limitada, vale. veo yo. Pero luego, sobre todo, decía, y esto es lo que más interesante me pareció,
de sus prácticas a veces entran en conflicto con la ley o con los derechos de los Mm, que están dentro. Y claro, la tía lo que está planteando en esta conversación que tú recordabas es una menor de nuestra Claro. familia sin supervisión de ningún sí. adulto y además sin permiso y además sin que nosotros lo sepamos, Ujú. se ha estado reuniendo con un tío en una habitación cerrada para hacer un proceso del que no nos ha contado nada a nadie. Mm, Y a ella eso claramente le parece que está en conflicto con la Lo ley y con los entiendo. derechos de su sobrina, Ujú. ¿no? Y según como lo mires, de nuevo, una película espejo. Efectivamente, ahí está pasando algo inapropiado, que a lo mejor nos habría parecido más apropiado o más inapropiado si el cura fuera más mayor o más joven. Yo creo que ahí Mm, Alauda es muy, Ujú. Sí, no sé cómo llamarlos, muy pilla, sí, ¿no? Proponiendo un cura que no es un señor, sí, que podría ser el chico del coro perfectamente, ¿no? totalmente. Hay un momento que yo creo que es el único momento en toda la película en la que todo el cine se ríe, ¿no? Que es cuando el padre mira al cura y le dice, y tú, y el discernimiento lo estás haciendo tú, Sí, ¿no? Y sí. todo el cine hace, porque todos estamos pensando lo mismo, esta niña no Claro, se ha enamorado de Dios, se ha enamorado del el cura. cura. Pero luego eso no se alimenta mucho en el resto de la peli. Pero Mm, por eso Claro. Alauda estampilla, De porque hecho, nos deja un cabo al que agarrarnos y luego nos deja tirados ahí, Total. ¿no? y el único Porque que menciona luego al cura en ese plan es un chico que está Ay, claramente sí, codificado como un chico gay de la pandilla, sí, al que le dicen vacilándole como a ti te gusta el cura. sí, 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 es verdad. es decir, la Sí, película proyecta las 2 visiones sí, constantemente. Creo que cualquiera que tenga esa visión dentro, Mm. supongo, las 2 le parecen claras, ¿no? ¿A ti te está pareciendo que la visión o a sea, mí, y me interesa mucho que digas que además esta dirección, digamos, Ujú. técnica ujú, del convento mismo o de la iglesia es mucho más limpia de la que tú recordabas? sí. Porque claro, yo no teniendo ninguna experiencia ni ningún Es que, contexto, no claro, lo hay sé. cosas que, que son casi antiguas. Es decir, que igual que hablando tú y yo hablábamos de, yo decía que era la sensación de que alguien se fuera a la guerra con 17 años, Ujú. o de cierta forma de vivir la propia vida en la que han sucedido durante siglos, pero que ahora no estamos acostumbrados y que muchas veces interpretamos como casi una forma de abuso. Entonces, y soy muy consciente de que puede serlo. De hecho, hay muchas cosas que, como os decía, yo consideraba muy normales y luego con el tiempo he visto que eran abuso espiritual. Pero es cierto que el camino ascético religioso tiene unas condiciones que en ciertos aspectos casi más técnicos y más estéticos chocan con lo que ahora consideramos garantías de la libertad. Para mí es mucho más importante algo más esencial, que es ver qué efecto está teniendo sobre esta persona. Porque, vale, por una parte, no sería bueno que yo no me quedara tranquila si un mayor de edad está con mi hijo menor de edad hablando sobre qué es lo que tiene que hacer con su vida a espaldas mías, a espaldas de mí. Pero por otra parte, también ha habido muchos adultos que han sido el ancla de salvación de situaciones abusivas Ujú. en una familia y han necesitado poder tener ese desahogo. Entonces, yo creo que sí que es importante qué efecto tiene sobre esa persona. Y si Ainara o la persona interesada, es que además lo ves perfectamente. ¿Ves? Hay procesos vocacionales que tú ves y dices, hay una persona que no ves en un año, la ves y dices, Dios mío, esta tía tiene luz, esta tía sabe quién es, qué ha sido de, qué está haciendo mi amiga Beatriz, que la veo, que se ha vuelto un faro humano. Y hay otras personas que dices claramente, esta persona se tiene que ir de este movimiento. O se tiene que ir. Tengo una amiga, tiene una hermana monja por la que está aterrorizada. Porque cada vez es menos hermana, porque cada vez es menos ella misma y se va convirtiendo en un residuo de lo que era. Entonces, no estamos acostumbrados a este tipo de procesos, pero son la naturaleza que tienen. No sé si lo estoy pudiendo explicar Sí, 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 sí. perfectamente, adecuadamente. pero claro, es que la película misma complejiza mucho esta idea, porque Sí, esta niña efectivamente viene, o sea, esta es la historia, dice la propia directora, de la disolución de una familia, ¿no? Y sí. entonces esta niña, que además de estar viviendo la muerte de su núcleo familiar, a veces de forma literal, Mm, también ha crecido sin madre, es claro, decir, su madre se ha muerto con ella muy joven, su padre ha tenido hijas más pequeñas que han vivido esa muerte probablemente Sin sin conocer problemas, casi. ¿no? Él mm, está empezando otra familia con otra persona que ya no la incluye a ella, ¿eh? O a lo mejor esta es la versión la visión de la tía, pero parece bastante evidente que su padre está muy dispuesto a dejarla ir, ¿no? sí, Eh,
su abuela se muere, es decir, que hay una familia que se desintegra, la casa familiar Ujú. Mm, también se desintegra, es decir, el nido, el centro, el convento de esa tribu desaparece. Y entonces tú y yo hemos hablado de si podemos pensar que aquí hay algo delimerante, ¿no? En el mm, sentido de una emoción. Y luego, claro, está el padre del que no hemos hablado y supongo que no vamos a hablar mucho, pero que es un personaje que verdaderamente es muy ausente, mm. es muy... No termina de Claro, ser padre. la peli. está muy Mm, desvinculado de la emoción, siempre responde a la defensiva, es un irresponsable absoluto, Mm, de una manera, digamos, atípica, ¿no? No es que se drogue ni que beba ni nada de eso, pero es una persona que su vínculo familiar está roto de antemano, ¿no? Y entonces, claro, la gente que tiene una pasión limerante, que es como se llaman a una pasión obsesiva por una persona que no te corresponde o que no te puede corresponder, porque a lo mejor es un artista de cine o a lo mm, mejor es pues alguien que simplemente no te quiere, un compañero de clase con el que te cruzas, ¿no? O un profesor o alguien que generalmente está en otra esfera que no es la tuya. Pero en este caso hay algo más. Tú me vas a decir, está mucho más presente que la mayor parte de la gente, pero para mí no hay nada más el claro, epítome del ausente. ausente que Dios, porque claro. no puede traerte sopa cuando te pones enfermo, no te puede llevar al cole, no te puede, no se puede ir contigo de vacaciones ni de luna de miel, Mm. eh, es una movida. Algo decían de esto las monjas. Cuando está tomando un café, es que no me acuerdo qué es Mm. lo que decía, está tomando un café con galletas con dos monjas que dicen, lo que echo de menos es ponerme perfume. Y decía, Dios, Ah, como es un novio, como todos los novios tienen sus cosas o algo así. sí. Entonces, claro, mi experiencia, yo vengo de mira, yo vengo de una familia que no era especialmente católica, mi madre era vagamente practicante pues por lo social, mi padre era súper ateo y muy insistente con ser ateo, y luego los tres nos convertimos más o menos poco a poco a la vez, Los tres. los tres, cada uno con una experiencia distinta y muy ligadas también entre nosotros, una experiencia con la O sea, otra. Claro. sincronizada. Sí, y como retroalimentándose de alguna forma, como si los 3 nos íbamos encontrando y diciendo: "Pero has visto esto otro, has visto", nos pasábamos textos, etcétera. Em, pero cada uno con una iniciativa exterior, ¿vale? Entonces, yo recuerdo cuando yo era pequeña, y esto yo no lo puedo proponer como camino de fe para nadie, pero mi experiencia es que cuando yo era pequeña, yo sabía que Dios existía porque yo pedía algo y Dios me lo daba. O sea, era súper sencillo. Yo decía: "Señor, que pase esto", y pasaba, con cosas pequeñas, a favores de niña. "Ay, que se me ha olvidado tal cosa, pues que no me echen la bronca por esto", o que hoy no me pregunten esta cosa. Como se hace con los niños, eso es una experiencia que yo no tengo ahora. Ujú. Es una experiencia, para mí, en mi lectura de mi vida, la pedagogía que tiene el Señor con una fe de 8 años. Ujú, ujú. Y, luego hice la primera comunión, luego me explicaron lo que era Dios y tenía, bueno, me he liado a la hora de contarlo porque yo siempre tenía la sensación, o sea, cuando me explicaron que existía Dios, para mí era una explicación que tenía sentido y era coherente con lo que yo vivía de que alguien me cuidaba. Con lo cual, la mayoría de mi experiencia de fe soy yo olvidándome que Dios existe y Dios recordándome que existe. Porque la realidad se ordena de una manera en la que tengo una certeza muy visceral de que no estoy sola y de que estoy cuidada. Mira, antes hablábamos de la posibilidad de una simulación. Ujú, Antes. eh, es como si el que lleva mi simulación me quisiera mucho. ujú, Eso es lo más parecido. Antes, por ejemplo, me ha pasado que yo, viniendo para acá, me he confundido de calle. Entonces he pasado 2 veces por delante de la iglesia que hay aquí atrás. La primera vez que he pasado he dicho, Lupe, no puedes entrar porque vas a llegar tarde. La segunda vez he dicho, venga, va. Digo, voy porque, Señor, yo vengo a hablar de tus Ujú. cosas, vengo a hablar de ti. Y Me gusta mucho, señor, venga a hablar de tus cosas. claro, entonces Dime échame, dónde es. claro, dime, habla tú, no sé, dime tú, es tu movida, pues verás tú cómo quieres que hable yo de ti. Y entonces entro para hacer eso tan sencillo y me encuentro a 2 sacerdotes míos amiguísimos, que yo no sabía que estaban en esa parroquia. Y entonces me dieron un beso, un abrazo, que yo me conmoví y dije, Señor, ¿cómo se me ocurre que tú no vas a estar cuidándome? Para mí, y eso puede para otra persona que lo vea, podría haber otra explicación, un millón, pero yo iba buscando una cosa que me vino con creces. O sea, yo iba buscando como una mínima seguridad de, Señor, haz que no meta la pata hablando de ti, y me vienen 2 sacerdotes a los que quiero muchísimo. Y luego salgo y me encuentro al cura y a la monja, que han pasado por delante de donde estamos sentadas,
delante de mí, precediéndome como en una procesión. Y he dicho, ok, lo entiendo. Esta es mi experiencia es básicamente esa todo el rato. Sí, hay que decir que nosotras primero hemos visto llegar a la monja y hemos dicho, mira, anda, y detrás venía Lupe. ¿Ves? Y ha habido una sensación de, esa es mi, o sea, para mí, esto es para hablar de la limeranza. ¿Limerancia? ¿Cómo se diría en español? Yo creo que no se dice No, en español, The pero limerence. limerancia me Limerence. gusta. Que para mí no es limerence para nada, porque yo soy muy de limerar, yo soy muy limerosa. Y en mi limerosidad el otro no hace falta ni que esté. Lo hago yo toda Pero- Pero sola. that's the point. Claro, pero Precisamente por como yo eso es limero limerancia. mucho y soy católica, veo clarísimamente cómo mi postura en una o en otra son muy distintas. Porque yo estoy a la iniciativa. En mi fe, mi relación sentimental con Cristo, de quien estoy profundamente enamorada más de cualquier hombre, es un sí a una iniciativa que me encuentro y que me como constantemente. Y digo, madre mía, Señor, perdón. Se me ha vuelto a olvidar. Otro día en el que se me ha olvidado que existías. Yo quiero, antes de que cambies tú de tema, que te estoy viendo venir, quiero decir que el tema de la limerancia está bastante estudiado, no es del horóscopo, y tiene que ver con niños que crecen en un entorno donde el amor es muy escaso. Es tan escaso que se lo tienen que inventar y entonces empiezan a generar pues, un espacio de realismo mágico, ¿no? donde ese amor se manifiesta de maneras diferentes de las habituales. Es decir, en lugar de acordarse de tu cumpleaños, pues yo qué sé, aparece una flor en el jardín que a ti te gusta mucho y que tiene un color que, ¿no? Como que Vale, tú estás encuentran haciendo esta un, proyección. claro, Ok. encuentran un significado, o sea, como expanden el presunto amor de las personas de las que depende para crecer en un espacio donde haya amor, porque si no el mundo es un lugar aterrador y entonces Pero sí se em, achaca la liberancia al objeto de deseo, o sea, al objeto, a la persona no, amada. claro, en este caso lo que estás proyectando es el amor de un padre o de una madre o de los dos, que como está ausente, pues, pues lo tienes que inventar agarrando elementos de otros lugares y resignificándolos como ese amor, ¿no? Y yo creo que todos hemos hecho lo mismo en algún momento, es decir, no es una cosa, hay un espectro de limerancia y entonces hay casos extremos donde solamente se relacionan de esa manera, ¿no? Con profesores, con artistas de cine, con yo qué sé. Ya. Y luego hay personas que les pasa muy poco, pero en general pues es un espacio de expansión de un amor que en realidad está en tu cabeza, ¿no? Y entonces, claro, para mí, que nunca he tenido una experiencia de conexión con Dios, pues este se parece mucho a ese espacio, ¿no? Donde las cosas que nos van pasando se resignifican así. ¿Por qué? Porque efectivamente yo a veces lo que imagino, yo sé que no es verdad. O sea, quiero decir de antemano que esto sé que no es cierto, pero es mi manera de codificar una experiencia recurrente que me ocurre, que es la coincidencia absurda. Es decir, que pasen cosas que a mí, que no tengo ningún brote psicótico de momento, me hacen sentir que el universo se conspira Ujú. para que yo haga algo o hable con alguien, ¿no? Y entonces generalmente yo lo codifico como que los guionistas ese día pues están vagos, ¿no? Que en lugar de complejizar el universo para que yo no me entere de que estoy siendo dirigida, pues de pronto ese día llegaron tarde, salieron de marcha el día anterior y entonces lo hacen todo deprisa y corriendo para que yo haga Y lo que ves las quieren que hacer, costuras, ¿no? ¿no? Claro. Vale. Y es un chiste que tenemos más o menos recurrente para explicar las coincidencias y para celebrarlas en lugar de encontrarlas a lo mejor un poco más siniestras o extrañas o demasiado extraordinarias. Pero a mí, yo sé, para mí eso es como un instinto que tenemos todas las personas de a poco que uno se aplique a la realidad y no imponga un esquema demasiado cerrado, a todos nos ha surgido la sospecha de que hay alguien cuidándonos o hay alguien más ahí detrás. Y a mí eso me parece un signo, no una demostración, pero un signo, como si fuera un sexto sentido. ¿Cómo se dice attuned? Afinado. Afinado, digamos, o sintonizado Sí, Sintonizado. sí. para percibir una realidad. Que luego mi hipótesis mi teoría como católica es que nos ha sido revelado. Es como si como si la humanidad tendiera con una flecha hacia arriba, pero llega a un límite y Cristo es Dios encarnado que se nos ha revelado y ha dicho, sí, esto y más. O sea, lo que vosotros intuíais y todo este universo alrededor. Que también en la medida en la que una de las razones por las que yo me convertí y las que sigo convirtiéndome y sigo siendo católica, que ya tengo 42 años, quiero decir que yo cuando era
yo sí que veo ciertas cosas mías cuando era adolescente o cuando era más joven que podían ser fantasiosas, pero luego tú vives y o aguanta o no aguanta. O sea, una teoría o te ayuda a vivir o no te ayuda a vivir y cuando la vida se pone intensa no puedes engañar eso. Entonces yo he ido viendo que en la medida en la que yo he seguido lo que Cristo dice, la tierra se hace casa, que es para mí el punto al que yo, donde pongo mi fe y al que yo aspiro. El sentirme que la vida es un lugar que me acoge en vez de la perenne sensación de que soy una extraterrestre, soy algo que no pertenece. Y sé que vosotros habéis sentido eso. I can see it in your Wow. eyes. Bueno, o sea, hay... y continuando un poco con esta cosa de Elements, me acuerdo de una escena también, creo que es en esa conversación con las monjas que tienen la tía y el padre, en la cual Mm, están hablando, ¿no? Donde se está hablando de la diferencia un poco entre el sentimiento de búsqueda espiritual o de vacío frente a el estar llena del amor de Dios. Y a mí esto es una imagen que me sorprendió mucho, precisamente porque me identifico mucho con lo que decía Marta, de si acaso lo que puedo ver de Dios es que tú estás poniéndolo todo, pero no me puedo imaginar lo que es estar llena, sentir esa plenitud del amor de Dios, que también, que estás escribiendo tú aquí un poco, Lupi, y que describe dentro de la película esa niña, ¿no? Que ahora esa conciencia muy, muy llena de esa felicidad estática. Porque también, por ejemplo, para mí una de las escenas más desgarradoras, ¿no? Y esto es como terreno full spoiler absoluto de la peli, porque está muy cercano al final, es cuando está la tía reprochándole al padre que porque al padre, que es esta clase un poco acomodada, venida a menos o que se ha arruinado con ciertas inversiones, casi le viene bien eso que es la hija tremendo. se vaya al convento de clausura, y le reprocha, ¿por qué no le dices que se quede? ¿Por qué no le has dicho que se quede? Es la tía de las pocas, aparte de su novio el argentino, que también lo hace, que le dice a la niña, yo te quiero, quiero que te quedes, quiero que estés aquí, pero luego lo que también le dice, que es el momento en el que se pone más dura y la caga bastante porque la está empujando, es decirle, te llevan mintiendo toda la vida, Dios no existe, estas son unas farsantes y unas estafadoras, unas locas que están ahí en el convento y que te van a volver a ti loca. Y claro, ahora describías este punto en el cual dices que ves a la protagonista como que florece de alguna manera o que está llena de luz cuando está dentro del convento. Y a mí no hay un delivery, ¿no? De una frase que me parezca más desgarrador que cuando ella va ahí en ese momento y le dice a la tía, rezaré Rezaré por por ti. ti. Es un pasivo agresivo. Pero que me parece durísimo de repente, ¿no? Es decir, claro, como entiendo la tensión que se genera ahí, pero al mismo tiempo, claro, a la persona que está como dentro de la familia, ¿no? Que es quien en esa familia desestructurada y en el fondo todo lo que hace a Lauda son como historias también sobre estructuras familiares, la que te está diciendo que te quiere, la respuesta que le Porque no le sale está diciendo que le quiere, está diciendo que su criterio es inválido. Sí, efectivamente. Mm, Y ella, y a, a Ainara. Ainara, gracias, en vez de decirle, vete a tomar por el culo y no me vuelvas a hablar, te odio, le dice, rezaré por ti. O Es lo sea, que le diría a la monja también, Sí. ¿no? que Pues un sí, es poco como, o que sea, el rezaré llega por ti es al como, lenguaje, claro, pero yo al no creo, lenguaje de la monja. digo lo de pasivo agresivo, lo digo un poco de broma porque es realmente decir, mira, no puedo hacer otra cosa contigo ahora mismo. O sea, estoy cabreadísima. Lo único que puedo hacer es decirte que, yo qué sé, que te pondré delante del Señor, porque delante de mí no te puedo poner. A mí este tema me interesa muchísimo porque también he dedicado parte de los últimos 10 años a pensar y a estudiar los temas de los grandes, el gran tema de la desinformación, ¿no? La Cierto. desinformación, las teorías de la conspiración, etcétera, porque yo estudio tecnología y poder y entonces en ese agujero negro de las elecciones de 2016, etcétera, etcétera, pues ha habido un montón de desarrollo en cómo tratas a alguien, ¿no? Que Ujú, según tu criterio ha caído presa pues o de una Ah, secta Claro, o de una teoría de la conspiración. Y claro, lo primero que te dicen es no niegues su claro. realidad, porque si niegas su realidad, huirán de ti, que es claro. exactamente lo que ocurre aquí, porque yo siento que a pesar de que el momento clave de la transformación de esa niña de la llegada de esa niña al convento es ese momento cuando cae de rodillas en la iglesia,
para mí es más bien la lucha con su tía. Es decir, que es su tía la que, por ejemplo, le dice a la monja que ella se ha acostado con un chico, cosa que no es verdad. Y Además, entonces ella se siente herida 2 veces. Primero, porque han contado algo que además había visto la sustituta de su madre, ¿no? Que es su única antagonista real en toda la película, es la única persona con la que ella no quiere tratar. sí. Eh, y segundo, dicen algo de ella que ella sabe que no es cierto, y se lo dicen a la que Y ahora mismo traicionando, claro. y Claro. traicionan su confianza. Y entonces la monja, claro, según cómo estés viendo ese personaje, pues te parece que está utilizando muy ladinamente esa información o simplemente está tratando de sacar el tema para que tengan una conversación que en ese momento es importante, ¿no? Mm. Y entonces yo lo que veo es ese empujón de la Ujú. persona que más se resiste, la empuja en brazos de este convento, precisamente por rechazar algo que para ella en ese momento es parte de sí misma, ¿no? De Pero Claro. rechazar una experiencia interior. ¿tú crees que desde el principio había un momento, o sea, tú crees que podrían no haber entrado? Sí, Mm, yo creo que la película es eso. La película es ese Claro. proceso, ¿no? Es ese proceso en el que ella está viviendo entre 2 mundos, realmente. El mundo donde hay un chico, Sí, pero donde yo están creo sus que lo que ella amigas. está discerniendo es, ¿puedo hacer lo que realmente quiero hacer? O sea, no está diciendo qué quiero hacer, sino que ella quiere entrar en el convento. ¿Tú crees que ella lo tiene claro desde el minuto cero? Que ella quiere, no que sea lo adecuado, que ella se lo está inventando, o sea, es muy fuerte traicionar a toda tu familia, porque bueno, la tía se opone, pero el padre tampoco es tan... Bueno, Bueno, pero le da. Claro, pero no hace No, resistencia. pero el padre no es, podría ser una figura, podría haber una figura en su familia que estuviera emocionada con que entrara en un convento, no la hay. O sea, la abuela le dice te va a echar mucho de menos, el padre va a hablar con el sacerdote y con la monja en plan, bueno, vamos a ver qué es esto, y le permite. Pero ella sí que está arrancándose del núcleo familiar. pero porque Pero siente que ese núcleo familiar que no es funciona. polvo. Sí, Claro. pero me refiero a que no, yo creo, mi visión, mira, bueno, a ver, mi visión es que ella tiene el deseo de ir con las monjas desde el principio. Ella dice, yo estoy más contenta ahí. Y su discernimiento ¿es esto lo que quieres, señor? ¿O es una movida mía? Pero no creo que la tía le haya dado ese empujón. Fíjate, yo sentí que sí. Puede ser, ¿eh? Que el momento importante es Fíjate, ese. le ha dado el empujón en el sentido de que ella dice, yo no debo nada a mi familia. No, y aparte me han traicionado. Mm, O sea, ese Sí, pero por eso vínculo. no les debo nada. Pero ese motor primero de... O sea, yo creo que su pregunta era, ¿esto que quiero lo puedo hacer? ¿Esto que es donde yo estoy más tranquila? ¿Que es donde quiero pasar mis vacaciones? ¿Tengo que ir a la discoteca? Voy a la discoteca. ¿Voy a Claro, ser este chico? Bueno, voy a ser este chico. Pero Pero. donde está mm, su fuego, pero su relación con ese convento no solo tiene que ver con que está allí, se levanta por la mañana pronto y se va a rezar para sincronizarse con la vida de las monjas, ¿no? mm, También estoy con mis amigas de noche bebiendo, poniendo música, vamos de sí, excursión. La primera conversación que tienen, de hecho, ¿no? Cuando la tía la recoge, es mi parte favorita eran las noches, cuando nos escondíamos de eso las dice la monjas y tía. hacíamos esto Claro. y lo otro. Claro, tú ves que ella es un ratón durante estos momentos en los que además, de nuevo, la película te ofrece la vida fuera, o sea, la vida antes de ese convento en la Mm, que también hay iglesias, ¿no? Porque sí, toda esa parte de la discoteca que se rueda con una luz increíble, maravilloso. Sí. absolutamente mágica, ¿no? En la que hay una comunidad también, de la que ella forma parte natural, porque son sus compañeros de clase, está el chico que le gusta, está su mejor amiga, hay música, la gente baila a la vez, están juntos, se cogen de la mano, se tocan, Sí. ¿no? Entonces es como, ella ya tiene comunidades. Pero tú ves que cuando graban eso, por ejemplo, yo sí percibía que ella estaba como a medias. O sea, que ella no estaba, que era como voy a la Mm, discoteca, pero O sea, yo creo que hay una virtud de la película que es que te permite, con los elementos que tiene dispuestos, que percibas eso y que percibas lo otro. ok, O sea, por Claro, ejemplo, esto lo hablábamos cuando la fuimos a ver, Marta y yo, la escena en la cual ella se besa con el chico mm, y llega de repente la sustituta de la madre con las hijas y la ven besándose. Marta y yo coincidíamos en la lectura ahí, de que probablemente, yo creo que tú no coincidirías a lo mejor, de que si llega a llegar 5 minutos más tarde, sí que habría tenido relaciones sexuales. así, claro. Ah, pero yo Claro. estoy súper Sí, de acuerdo con eso. Pero otra cosa es que ella hubiera cambiado de vocación por haberse acostado con el chico. no, bueno, para nada. Ah, no. Lo que pues pasa entonces es que de estamos de pronto acuerdo. es una experiencia que forma parte de la vida natural de un adolescente de 17 años
Además con el chico que le gusta de verdad, Claro. que, Sí, que, sí. que también la ha traicionado, porque, Sí. ¿no? Porque la primera Mm. vez que se enrollan, de repente 5 Vaya minutos con después se otra. va con una Ahora. amiga Sí. suya, y encima es parte de la misma pandilla, porque por la noche lo dicen. Em, y entonces esa experiencia acaba en trauma, acaba con Mm, esa señora Sí. que no es su madre Claro. y que no vive con ellos, entrando con sus propias llaves, con sus propias hermanas en su casa, luego diciendo que la ha encontrado acostándose con un chico, ella diciendo que no y nadie la cree. Es decir, ese mundo la traiciona constantemente. Sí. Que por otra parte es la experiencia normal de una chica de 17 años, porque nadie cree a las chicas de 17 años, ni hace 30 años, ni ahora. Salvo el este que le ofrece un espacio de escucha, le dice, además la superiora le dice en un momento dado, pero tú eres consciente de que puedes contarme cualquier cosa. Mm, Lo que me preocupa es que no hayas querido hablar de esto cuando podemos hablar de lo que tú quieras. mm. Y quizá hay otro componente de, a esa niña no hay casi nadie más que le esté diciendo en su Es vida, que de hecho, claro, puedes tener yo ese ahí creo que espacio. el sacerdote y la monja lo que hacen es tomarse muy en serio a la niña. O sea, todo el rato es como, ¿pero tú qué quieres hacer? Que es algo de lo que hay poco en los miembros de su familia. Bueno, y que aparte la tía, que es la persona que más quiere arrastrarla hacia afuera y la está diciendo, ten experiencias, Eso, conoce a es un que Claro. fíjate, lo único chico, en lo que estoy ve de a la acuerdo, universidad, ella misma tiene una familia Mm, con la que no acaba de encontrarse, sí, ¿no? Tiene una sí, relación con una persona aparentemente maravillosa y súper entregada con la que no acaba de ujú, encajar, ¿no? Como que sí. no saben muy bien cómo hay un amor ahí que no es amor, que ella intenta provocar cosas y las cosas no ocurren, Sí. ¿no? Ahí también hay Es que ella un tampoco, fallo. ella tampoco tiene una experiencia, yo lo pienso de parte de la niña y dices, tú no estás teniendo una experiencia mejor que la mía que proponerme. claro. No te Exacto, veo plena, exacto. ¿sabes? Y la monja, la monja está plena, la monja está chill. O sea, Claro, lo que ¿cómo yo veo, sabemos que la monja está plena? porque Mm, tú ves al menos como es representado en la película y lo que tiene sentido. Esto se ve. O sea, tú una persona te puede engañar un ratito, pero sobre todo cuando tienes más experiencia. Y ahí yo como madre, por ejemplo, estaría de acuerdo con lo que dice la tía, pero que no se puede provocar, que es necesito que vivas más cosas. Necesito que vivas más cosas. O sea, tú puedes tener una vocación religiosa, pero necesito que te enamores, necesito que salgas de tu pueblo, necesito que salgas de tu país, necesito que estudies. Por ejemplo, yo he visto, o sea, en el movimiento, por ejemplo, en el que estoy ahora, las vocaciones se tienen bastante, o sea, es preferible que alguien haya estudiado una carrera, si le toca estudiar una carrera, pero digamos, que sea alguien que ya tenga una cierta madurez para empezar a plantearse esas cosas. Cuando estaba en el Opus Dei, la vocación empezaba a los 14 años y medio y donde realmente era fácil para una persona confundir mm. el lugar más seguro que conoce con su vocación. O sea, sí que hay circunstancias que ayudan o no en ese Por eso lo que sentido. decías de que el 100% de las chicas de repente escogían meterse. Claro, porque yo estuve 2 años en los que se identificaba que yo soy una tía muy entusiasta y a mí me pones algo delante y me lo como con patatas y me identifico 100% con tú te tienes que consagrar. Mm. Y era como, no, yo soy fan. O sea, yo soy así en la vida, ¿sabes? No tienes por qué, no tienes por qué dar por hecho que esa era mi vocación. Y a ver, todo esto lo decía porque cuando tienes experiencia empiezas a poder leer a las personas y leer quién realmente está en paz y quién no. Cuando empiezas a identificar, bueno, te puedes morir sin hacerlo, pero te da más tiempo a aprender a identificar cuando esa sensación que tienes en el estómago, cuando estás hablando con alguien, es que es alguien que está siempre intentando imponer su voluntad sobre la tuya, con quién te sientes seguro, con quién no te sientes seguro. Pero cuando las vocaciones florecen suelen ser porque te pones en contacto con alguien que dices, yo quiero estar con esta persona. Yo cuando conocí el lugar en el que estoy ahora, que se llama Comunión y Liberación, tiene un naming regular que no lo he hecho yo, pero es el mejor sitio encontrado en la iglesia. Lo digo para no estoy haciendo publicidad, pero me parecía un poco shady que estuviera siempre hablando de Mm. ese De tu lugar del que, movimiento, Claro, lo has claro, llamado claro. movimiento, además, cosa que yo pienso que hasta hace relativamente poco no lo llamábamos así, ¿no? sí, bueno, es desde el Vaticano II, Ok. menos se lo puse que es prelatura personal, que es la única. Aunque creo que eso acaba de Nos falta cambiar, me parece a mí. vocabulario, me parece a Sí. mí. Igual, como estamos alargando mucho esta entrevista porque está siendo fascinante, Gracias. eh, yo tengo mucha curiosidad por saber por qué no te hiciste monja. Ujú. Pues mira, la razón por la que no me hice monja es muy bonito y tiene que ver con esta libertad. Porque yo luego pedí para ir al convento de las Clarisas. Yo me meto en numeraria, el Opus Dei y yo estamos de acuerdo en que eso no hay por dónde pillarlo y que no estoy hecha para eso. Pero se me queda una sensación de que me dijeron que yo estaba diciendo que no a Dios. Y eso ahí se me queda.
Por querer cambiarte de... por no ser numeraria. Aunque luego ellos también lo vieron, pero había una insistencia en estoy diciendo que no a un Dios que me ha llamado. Y aunque yo simplemente me veía incapaz de esa llamada, pero se me quedó dentro. Entonces fue pasando el tiempo y hubo un momento en el que yo estaba de Erasmus, yo rezaba muchísimo, pero estaba cada vez más triste. Y entonces veía al grupo de las españolas que están conmigo de Erasmus que no es que fueran inmorales, es que eran amorales, no tenían la idea de que tenía yo como de seguir una moralidad como muy cerrada. Y tampoco es que fueran en contra, es que no tenían esa idea. Eran mucho más felices que yo. Entonces yo tenía muy claro una cosa que era que a mí se me ha prometido y una promesa evangélica que es el 100 por 1, que es quien deja las cosas por Cristo, gana el Ujú. 100 por 1 aquí en la tierra y luego el cielo. Pero hay una sobreabundancia en la vida si sigues al Señor. Entonces yo decía, Señor, claramente aquí no hay ni el 100, ni el 1, ni nada. Mis amigas ateas son más felices que yo y más buenas que yo y son mejores personas que yo. Entonces aquí hay dos opciones. O que yo te he dicho que no y entonces no me estás dando la vida que quiero. Y si me entrego a ti totalmente, me la vas a dar o que no existes. Esas son las dos únicas opciones. Porque entonces la promesa es mentira. Y entonces lo más cerca, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Entonces lo más cercano que yo tenía eran las monjas clarisas de Lerma que luego se convirtieron en Jesu Comunio. ¿Vale? Pero que era un momento en el que estaba el monasterio de las clarisas de Lerma estaba en boom. Ya decía, queridos oyentes, que las clarisas iban a entrar en juego en este programa. Entonces, de repente era Wow. como un momento de boom que luego, de hecho, se convirtió en una orden distinta por su propia naturaleza. Entonces, yo las escribí, clarisas.com, quiero ser monja, ¿qué hago? Y me dijeron, pues vente en verano, que tenemos una especie de retiro de discernimiento. Y mientras tanto, te mandamos un CD doble CD, porque esto era en 2005 con canciones Caribe Mix Clarisas. Caribe Mix religiosas, que eran canciones un poco cursis, pero que en ese momento me daban la vida, me encantaban. Entonces, entre canción y canción había una cita de un santo. Me has mirado a los ojos. De ahí para arriba, efectivamente. Y entonces, yo estoy ahí con mi CD y era mayo, tengo que esperar a julio, por ejemplo, ¿vale? Y entonces conozco un grupo de gente en una cena que ha organizado un monseñor de la UNESCO, no sé cuántos, me invitan por ser la única católica que conoce la persona que me invitó, y veo un grupo de chavales que digo, yo no sé qué sois, pero yo quiero ser como vosotros. O sea, tenéis lo que yo quiero. Tenéis la mirada y la forma de estar, y la libertad, y el carisma, y todo que yo quiero. Si sois budistas, me meto al budismo. ¿Vale? Es ahí donde digo, eso empieza por eso. Y por la formación que había tenido me parecía como imposible. Yo decía, ¿qué me pide Dios? Evidentemente me pide lo que menos me apetece y lo que más pena me da. Eso era mi idea, ¿no? Cuanto más sacrificado, más cerca de Dios. Entonces, porque hubo un momento en el que se coincidían el retiro de las clarisas con las vacaciones de esta gente, Ujú. que eran un montón, 800 chavales en los Alpes. ¿Vale? Evidentemente me apetece mucho más irme con los 800 chavales a los Alpes, pero lo que me pide Dios es lo sacrificado. Y estaba escuchando este disco y había una cita de la Madre Teresa de Calcuta que todavía no era santa, porque I'm that old. Y entonces dice, ¿qué quiere Dios para ti? El lugar en el que está de tu corazón de alegría. Y entonces dije, yo me voy con los chavales. Y ese fue el momento donde me fui con toda la paz del mundo y dije, Dios no me estaba pidiendo ser monja. Y ahí encontré ese movimiento en el que estoy ahora y encontré una sobreabundancia que dije, yo cambiaría cualquier cosa por estar aquí. O Pero sea, entonces cuando tú dices que este cura le dice a la niña, a lo mejor Dios te está hablando a través de este chico, claro, yo lo que entiendo es, esto es una prueba, no la falles. Claro. Y Sí, tú sí, estás sí. entendiendo, a lo mejor tu Claro. vida con Dios está en otro lugar. Yo entiendo ninguna de las dos específicamente. Lo que entiendo es, mira a ver por qué Dios te está poniendo que te guste un chico. Mira, el Mm. sacerdote que fundó esto decía que un sacerdote, hasta que no se enamora, no es verdaderamente hombre. O sea, que si un sacerdote se enamoraba no pasaba nada. Era algo como, es una experiencia de madurez del corazón. Y lo que el sacerdote yo entendí, también por la trayectoria que tengo de dirección espiritual y tal, que le estaba diciendo era, si Dios te ha puesto un chico que te gusta delante es por algo, mira a ver qué hay ahí. Y puede ser que Mm. sea, pues, una confirmación de que en realidad no te... O sea, una vocación no se puede quitar, no es demasiado frágil si se quita porque te gusta un chico que va a tu clase. Mm. Una vocación tiene que ser algo entusiasta y granítico. Puede tener ciertas fragilidades, pero yo creo que lo que le dice es, mira, a ver por qué el Señor ha puesto un chico que te gusta ahí delante. Y de hecho a ella no le desvía de la vocación.
¿Tú nunca has tenido dudas? ¿Nunca has Sí, perdido la fe? no. Yo tuve, a ver, dudas de verdad. Tuve una vez este año, a las 6 de la mañana, en un momento en el que tuve como un momento de pensar que podía peligrar como mi situación laboral. Entonces tuve un abismo que se abrió Ujú. bajo mis pies, en el que pensé, no hay nadie en el universo que me esté cuidando, Mm. ni de mis dineros, ni de mi salud, ni de todo es frágil, todo es falible. Y entonces me fui a confesar de mis cosas y luego ya comenté esto y me dijo, eso no es pecado, eso es una tentación. ¿Cuál es Y la diferencia entre pecado y la tentación? libertad. Yo no decidí nada, yo me desperté aterrorizada. Y dije, ¿y si fuera así? Dios mío. Y yo recé, dije, Señor, que no sea así, pero yo no sentía el calorcito que Ujú. normalmente siento. Yo sentía el abismo y el frío. Y, y el sacerdote me dijo, es que realmente, porque yo dije, vale, ¿y si, a ver, no me quiero alargar, pero dije, ¿y si Dios sí cuidara de mí? Pero, porque, o sea, yo estaba midiendo que Dios existiera con que me salieran las cosas como yo necesito que me salgan. A mí, a mi familia, etcétera. Y digo, vale, pero ¿y si sí que cuida de mí y me salen las cosas, pero no está cuidando de los de Gaza? Claro, Ujú. Mm. era mi siguiente Claro. pregunta. Claro, digo, ¿qué medida es esa? Porque yo soy la medida de que Dios exista, que me salgan a mí las cosas. Y luego hay niños torturados, ¿sabes? Entonces, hablando con este sacerdote, me decía, realmente a veces vivimos, porque digo, yo no miro esto, dijo, a veces vivimos como intentando no mirar el horror de la vida, Ujú. porque no podríamos vivir, pero la vida es horrorosa. Dice, yo siempre digo que esta vida necesita de otra, que esta vida merece otra. Y entonces entendí que el horror real para mí no era el sufrimiento, porque yo he sufrido, a mí me han ido muy mal las cosas. Mucho, hay otra gente a quien le ha ido peor, pero digamos, yo he vivido el que me traicione todo lo que me podía traicionar. Y mi drama no es sufrir o quedarme sin dinero o que mi hijo esté enfermo. Mi drama es estar cósmicamente sola en esta situación. Eso es lo que para mí era ese abismo y se me pasó. Dije, Señor, si es que cuando ha ocurrido todo lo que yo he temido, nunca ha sido tan malo como yo he temido, porque lo único que yo necesito que no me falte es la certeza de que tú estás al otro lado, de que no estoy sola. Si a Cristo le crucificaron y era el Hijo de Dios. O sea, el problema no era el sufrimiento. Bueno, Así ligerito. pues, ¿cómo era esta frase que dijiste antes? Que el suelo te recoja. No, ¿cómo dijiste? Que la tierra Te sea casa, que sea te tu sea casa. casa, que la tierra te sea casa. Pero bueno, la tierra te es casa aunque no seas monja. Sí, Claro. sí, ahora la tierra me es casa. Y de hecho, últimamente para mí está siendo muy bonito el darme cuenta de que todo lo que en algún momento ha sido origen de sufrimiento ha tenido luego un florecimiento, un fruto, que no tendría por qué entenderlo. O sea, no hace falta que yo entienda para qué han servido las cosas, pero siempre muy reconfortante. Y sobre todo ha sido en poder consolar a otras personas. Ha habido gente que se ha acercado a mi vida a la que yo solamente he podido acoger porque yo he vivido cosas parecidas, con la suerte de tener siempre el suelo bajo los pies y yo se lo puedo ofrecer a esta persona. Entonces, yo no he sido monja, pero no sé, la experiencia que he tenido del amor y el desamor, a mí me acerca mucho al Señor, la verdad. Porque el Señor no te puede traicionar. Es que no lo ha hecho. Yo sí, pero él siempre ha estado ahí. Y cada vez, la verdad es que Mira, lo que está pasando últimamente es que estoy viendo que yo no tengo que estar a la altura de nada. O sea, que no tengo que merecer, no tengo que hacer nada para merecer ese amor. Ah, Y el poder mirar y decir, buah, soy egoísta. Mm. Era algo que para mí, por mi formación, era difícil de poder afirmar. Sí, puedo ser egoísta, puedo ser un poco mierda de ser humano de vez en cuando, y de eso no depende que a mí se me quiera. Intento no serlo, pero no depende de eso que se me quiera. Se nos está yendo el tiempo. Podríamos continuar aquí, Ay, sí, Lupe, actually, como... ¿puedo O sea, decir una cosa rápida? obvio. O sea, O 30. a la chica de mis 15 años que ser católica, decir públicamente era católica, era como salir del armario en los peores momentos de salir del armario. De hecho, yo hablaba con un redactor gay de Jotdown porque decía, o sea, había entrevistas en las que hablaban de los católicos con tanto desprecio, sabiendo que yo era católica, que yo me iba a casa a llorar. mm. Le decía a mi compañero Rubén, digo, ¿cómo te sientes cuando dicen cosas homófobas y te aplastan? Era una sensación de automáticamente saber que en el momento que yo decía que era católica,
me iban a hablar de mí en otro corrillo. Y Sí, lo, que y ibas lo a vi generar un montón de prejuicios sobre ti, un montón de un imágenes sobre montón. Y me ti. acuerdo de entrar en salas donde cambian de tono y sé que estaban hablando de eso. Y a la vez amar pues, el mundo de la comunicación, el mundo del arte, el mundo de la mamarrachez, de la farándula, profundamente. Qué momento tan dulce está siendo el que se esté representando la fe con curiosidad. O sea, en el que haya un montón de artistas que no tienen nada que ver con la fe católica, muchos del mundo queer, que yo lo estoy celebrando muchísimo, Dicirca, Bajo Cero X, un montón de gente, porque la narrativa bíblica tiene a lo mejor una riqueza para hablar del amor o para hablar del éxtasis, que es la que yo encontré en su momento. Y yo estoy gozándolo y doy gracias La del de poder estar arrebato, aquí, claro. como vosotras, por ejemplo, que os habéis acercado a este tema no para hacer una confrontación ideológica, sino para decir, vale, esta peli habla de algo que no hemos vivido, cuéntanos cómo lo has vivido tú. O sea, en mi vida es maravilloso. ¿Tú sientes que después de esta película tu posición va a ser mucho mejor recibida o al menos con más curiosidad de la que has experimentado hasta ahora? Sí, pero es verdad que es algo que lleva cambiando tiempo. Yo creo que esta película también se da porque ha cambiado. O sea, bueno, Lauda es una diosa y puede hacer lo que quiera y podría haberlo hecho cuando quisiera, pero creo que hace tiempo que también por los protestantes americanos, que la religión ha dejado de ser en el mundo cultural algo solo visto desde el prejuicio. Pues ahí tienes al Niño de Elche, tienes a Ernesto Artillo, un montón de gente que lo lleva trabajando desde un respeto. No tiene nada que ver, por ejemplo, lo que hace Rosalía con Madonna, Ujú, porque no se aborda en contra ujú. ni a favor. También en España es un país particularmente que también tiene una herencia cultural, ¿no? O sea, no hay fenómeno que más éxito tenga entre amigos gays queer que la Semana Santa andaluza. O sea, todos mis amigos gays andaluces son unos Es que apasionados es de esto. maravilloso eso, total. Pues como no tenemos más Ya tiempo, está, enough. Lupe, muchísimas gracias a ti Gracias a vosotras, de por verdad. venir aquí a tener esta conversación y creo que es un tema que vamos a tener que seguir explorando concienzudamente. Pues sí. Gracias, Lupe. A vosotras. Qué gusto.